abrir sus Biblias a Primera de Samuel, capítulo 1. Amén. Que Dios los bendiga. ¿Cómo están todos en el día de hoy, no? Dios está con nosotros más que nunca. Amén. Y bendecimos toda familia que está aquí de visita, que sepan que están en su casa, familiares que están aquí, que sepan que eso es su casa, su familia también. Quisiera comenzar con una pruebecita, a little quiz, ¿ok? No sé cuántos aquí les gustan los exámenes de discipulado o las pruebas de discipulado. Yo sé que algunos cada año se enojan con nosotros con los exámenes, pero está bien. Voy a hacer un quiz y va a ver quién sabe la respuesta de lo que estas mujeres tienen en común, ¿ok? Pues leer los nombres, a ver cuántos saben. Primero, Azuba. Número 2, Jecolías. Número 3, Abijah. Número 4, Jededía. Y número 5, Maca. ¿Alguien sabe lo que tienen en común todas 5? Todas tienen nombres muy raros. Correcto, hermana, usted gana un premio. Todas son madres de reyes que hicieron lo justo en los ojos de Jehová. Todos eran reina madres. Yo siento que Dios quiere decir que aquí entre nosotros hay reina madres. Y hay una iglesia llamada a dar a luz hijos que hagan lo justo en los ojos de Dios. Pero sabe que en uno de los casos, el rey primero Azuba, solo para comprobar que no estoy inventando, Azuba era mamá de Josafat, ¿saben de Josafat? Jecolías, mamá de Usías, Abijah, mamá de Ezequías, Jededía, mamá de Josías, y Maca era mamá de Asa. Y en ese caso el rey Asa era bueno a pesar de lo que su mamá le enseñó y su abuela. Así que dice la palabra de Dios que Asa privó a su madre Maca de ser reina madre porque había hecho un ídolo de Asera. Asa deshizo además el ídolo de su madre y la quemó junto al torrente Cedrón en el Día de las Madres. Así que él no dice esto en la Biblia, no te preocupes, pero sí, significa que él tuvo una mamá idólatra, pero él a pesar de eso rompió la maldición generacional y comenzó una bendición generacional. Así que en algunos casos es así, pero yo le doy gracias a Dios que en la mayoría de los casos en la Biblia, la historia de todo gran siervo de Dios comienza con el testimonio de una madre o una abuela en oración. Piensa en Moisés, ¿no? ¿Quién era la mamá de Moisés? Algunos sabrán eso, ¿no? Mamá de Moisés, Jocabed. Todos conocemos una Jocabed que creció en esta iglesia. David, su bisabuela se llamaba Ruth. La historia de Ruth da a luz al testimonio del rey David. Y la tatara bisabuela de David era una sierva de Dios que vino de un trasfondo feo, pero conoció a Cristo y cambió su vida y se llama Racab. Todo rey espiritual, toda autoridad espiritual nace y viene o por la oración de un siervo del Señor o la herencia de una abuela o bisabuela espiritual que declara bendición sobre su familia y sus generaciones. Me gusta el versículo de Timoteo. El apóstol Pablo dijo de Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, Timoteo. Eres un pastor joven en la Biblia, un hombre de Dios, un hombre llamado, un hombre sincero. Y él dice que hay una fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también.
Yo le doy gracias a Dios por los Eunices, las Loidas que hay entre nosotros y que están aquí, que son jovencitas ahora, pero van a ser abuela de un Timoteo en 50 años. El Señor nos está llamando a transmitir la fe, no solamente por la enseñanza, sino por herencia espiritual. Porque para que los hijos de esta generación crezcan en los caminos del Señor, tenemos que dar a luz, no solamente físicamente como madres, sino también en el espíritu. Y de esto se trata el sermón en el día de hoy. El llamado de dar a luz en el espíritu a una nueva generación de niños y hijos. Y una generación que son algunos hijos biológicos y algunos adoptivos del mundo alrededor, que tienen que nacer y solamente van a nacer si hay madres y personas que puedan pasar por dolores de parto y dar a luz en el espíritu para sus hijos. Yo hoy estaba pensando, antes de leer el texto, en la abuela de mi esposa. Yo soy mitad japonés, gracias a mi esposa, ¿no? Me adoptaron. Y la abuelita de mi esposa que partió con el Señor unos años atrás, japonesita, creció. Todas las luchas de una joven inmigrante en este país, pasó años en los campamentos donde metieron todos los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de ser ciudadano, los metían en campamentos por 3 años, perdió todo lo que tenía, dio a luz sus hijos en un establo donde viven los caballos, ¿no? Tuvo sus 2 hijos ahí, así que mi suegro dice que él es como Jesús, nació en un establo como Jesús. Así que ella sufrió mucho en la vida y aprendió lo que es confiar en el Señor. Y esta señora, un día, nunca olvido, allá estábamos de visita en Los Ángeles, donde viven ellos. Y mi esposa y yo estábamos en la casa de mi esposa, de mis suegros, y llamamos a mi suegra abuela, no sé cómo decir eso, la abuela de mi esposa, y ella no contestaba. Y dejamos mensajes, abuelita, Bachan se llama en japonés, ¿dónde estás? Y no contestaba. Y era un día súper caliente. Y a ella no le gustaba prender el aire porque para qué desperdiciar electricidad, ¿no? Así que está ahí cocinando en su apartamento. Y nosotros, con temor, nos metimos en el carro y vamos rápido en las calles de Los Ángeles. Llegamos a la casa, entramos y Bachan... Y ahí estaba en la mesa con su Biblia abierta y una toca casetes, no sé cómo decir, I don't even know how to say it anymore, a tape recorder, donde se pone casetes grabados, escuchando un sermón de su pastor. Y tiene su Biblia ahí abierta en japonés, todo rayado y marcado, y su jornal para escribir oraciones. Y ella nos mira y decimos, abuelita, estábamos llamando, ¿por qué no contestaste? Y ella dice, bueno, pues estoy orando. ¿Usted cree que es el ombligo del universo? Yo los amo, pero mi Señor es primero, estaba en oración aquí. Yo le doy gracias a Dios que mis hijos nacieron bajo la bendición de las oraciones de abuelita de mi esposa. Que es una bendición generacional que está pasando en las generaciones. Le doy gracias a Dios por eso. Pero para hacer eso tenemos que dar a luz no solamente en lo físico, sino también en el espíritu. Es un llamado para madres, pero también para todos nosotros. Así que vamos a leer juntos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, la historia de Ana, ¿no? Dice, Primera Samuel, capítulo 1, versículo 1. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jehoram, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. Malo, pero está bien, tiene 2 mujeres. El nombre de una era Ana, el de la otra Penina.
Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Fineas, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Sacrificios había carne que la familia podía comer juntos. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¡Qué hombre, no! Yo soy mejor que 10 hijos, ¿para qué estar triste? Me tienes a mí. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Va a ser un nazarito, un entregado al Señor. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella le dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Gracias, Señor, que todavía estás en el negocio de hacer nacer Samueles espirituales entre nosotros. Te pedimos que abras nuestros oídos para escuchar la voz del buen pastor en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para entender este texto, tenemos que entender la experiencia profética de Ana, simbólica, profética. Era un tiempo de esterilidad espiritual para la nación de Israel. Se lee de lo feo que era la sociedad en los últimos capítulos del libro de los Jueces, donde se lee que en Israel ya no había un rey, todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Había personas portándose peor que en Sodoma y Gomorra. Israel era una nación caída, estéril, seco, ya no tenía vida espiritual. Tenía iglesia, el tabernáculo estaba ahí. Había un sacerdote, se llamaba Elí, y sus hijos sacerdotes, pero no había vida. Era religión muerta. Dice la palabra que Elí
al final de sus días, terminó tan gordo que no podía moverse. No era para ridiculizar una persona que tiene peso, era para comparar su gordura a gordura espiritual. Era ciego, él no veía nada y también en ese tiempo se escaseaba visiones y no había la palabra de Dios para la gente. Había iglesia, religión, pero religión muerta. Los hijos de Elí eran hombres corruptos que abusaban de su posición de sacerdocio para robarle a la gente y para aprovechar de las señoritas. Era un tiempo feo y difícil para criar un hijo que teme a Dios. En nuestra sociedad hoy en día no es un tiempo fácil para educar a los hijos. Hay muchas presiones de afuera, hay muchas cosas que puedan jalar a nuestros hijos a hacer todo lo indebido. Y necesitamos más que la religión de Elí. Necesitamos la desesperación de la mujer Ana en este texto. Porque como Israel era estéril, ella también no podía tener hijos. Y para dar a luz físicamente, tenía que también dar a luz espiritualmente en oración. Para romper brecha, tenía que luchar y sufrir dolores de parto en el espíritu. Tenía que orar con lágrimas y con desesperación. No era nada fácil. Dice la palabra que ella lloraba mucho en oración. No sé si algunos aquí han llorado mucho en oración. Que ella también estaba delante de Dios con tanta angustia que dice la palabra que se movían los labios, pero no se escuchaba la voz de ella. ¿Qué pensaba Elí de eso? ¿Qué pensó él? ¿No? Está borracha. ¿Es la última vez en la Biblia que esto sucede? Puedes pensar en otro momento cuando gente bajo la unción del Espíritu Santo se portaba en una forma que los demás pensaban, pero estos sí están bien embriagados, están tomados, ¿no? En el día de Pentecostés, bien. En el día de, siempre soy maestro discipulado, no más que. en Pentecostés bajó el Espíritu Santo con fuego, con vientos y la gente hablando en lenguas. Y la gente pensaba, pero estos están tomados. Es así con los ojos que no son espirituales. A veces pueden ver a personas buscando de Dios y no entender el mover del Espíritu Santo. Les parece locura, embriaguez, pero esa gente está loca. Esos aleluyas que están ahí. No me malentiendas. Yo no creo que debemos portarnos como locos y borrachos solo por sí. Pero a veces cuando el Espíritu Santo se mueve entre nosotros, hay lágrimas, hay cosas raras que suceden. En este caso era algo único, porque yo no puedo pensar en muchos otros casos en la Biblia así. Cuando ella movía los labios en silencio, con una angustia, parece casi como si fuera una mujer sufriendo dolores de parto. Que ella en el Espíritu Santo estaba pasando por un proceso de dar a luz en el Espíritu y sufría una agonía en oración que era necesario para abrir brecha espiritual. Algo sucedía ahí para dar a luz. La Biblia lo compara a eso en Romanos 8. Dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Un gemir, un dar a luz en el Espíritu. Hay otro ejemplo. En la Biblia había un tiempo muy feo y Dios levantó un profeta Elías contra el rey Acab. Y él declaró 3 años de sequía. Y después de los 3 años, Elías oró para que abriera los cielos y cayera lluvias otra vez. Y la Biblia dice que Elías se postró, se puso ahí en el piso y puso la cabeza así, agachado, un poquito raro, y como oró fuerte. Y después envió un joven a mirar el lago. El joven dice, no veo nada. Elías vuelve a esa posición de agonía.
Después envió su asistente a ver, todavía no vio nada. La tercera vez, él se mete a orar así empujando y después el joven ve y mira una nube, pero pequeño, solamente tamaño de una manito. Y él dice, ya comienzan las lluvias. Porque él estaba agonizando en posición de dar a luz. Y a veces el Señor no responde la primera vez. Tenemos que empujar. Tenemos que luchar, tenemos que pasar por el proceso de clamarle a Él para que se desate la bendición que le pedimos. Esto es lo que hizo Ana y así nació su hijo. Dice en la Biblia, esto es raro, ¿no? Lo que estoy hablando. Los visitas van a pensar, ustedes cristianos de verdad son locos, ¿no? Siguen conmigo, no te des por vencido. Dice en Isaías 42:14, desde el siglo he callado, he guardado silencio, me he contenido, pero ahora daré voces como la que está de parto y a la vez asolaré y devoraré. Está de parto en intercesión, dando a luz. Y gracias a Dios, el Señor oye las oraciones de ella y nace el bebé Samuel. El nombre Samuel es un nombre en hebreo, tiene dos partes, el Shema y el. Shema significa escuchar, oír. Él es Dios, porque le pedí a Dios y Dios me escuchó. Un Samuel nació porque era respuesta de oración. Y ella por eso le entrega a Dios. Le da al templo todos los días para vivir allí. Ella dice, Señor, tú me lo diste, te lo doy de regreso. Usa la palabra prestado porque ella reconoció que ese niño no era de ella, era un niño prestado, que Dios le había prestado y por eso el entregarlo es devolver un préstamo. Y ella entrega a su hijo al templo y está viviendo ahí en el tabernáculo con Elí. Ahí hay una foto ahí de él. Y ahí está Samuelito y así viviendo con Samuel. Pero el tabernáculo también vivió ahí, no solamente el sacerdote Elí, sino también los hijos de Elí. Y los hijos de Elí, como yo acabo de decir, eran sinvergüenzas. Se acostaban con las muchachas que trabajaban ahí. Y es más, en la adoración, la gente traía sus sacrificios y ponía la carne para hervir, ¿no? Y la idea era que se cocinara toda la grasa, porque la grasa es buena, es para Dios, ¿no? Así que van a quemar la grasa y después sacar la carne del hoyo, se llama hoyo, ¿no? La olla, I did it again. It's not a pit, it's de la olla, sacar la carne de la olla. Y la idea es esperar hasta después de cocinar y quemar la carne, para que sea una ofrenda al Señor y lo que sobra, la carne allí sin grasa, los sacerdotes y la gente se la comía y estaba bien. Pero los hijos de Elí, a él le gustaba un buen no sé qué es la palabra, un buen asado grasoso, una chuleta con toda la grasa. Ellos querían eso. Yo quiero carne, no a la parrilla, pero con la grasa puesta. Y ellos echaban ahí y sacaban eso con toda la grasa. Y la gente dice, mira, eso es para Dios. Ellos dicen, no, es para mí. Porque para ellos no era una ofrenda, sino un guiso nada más. ¿No? Un guiso para ganar para ellos mismos. Yo una vez di un seminario para los adoradores y hablaba de que los músicos a veces hablan de ganar dinero con un guiso, pero saben que esto es adoración, no es un guiso. Amén. Y yo le doy gracias a Dios que nuestros músicos saben que están para Dios, no es otro guiso más. Gracias a Dios. Pero los hijos de Elí, para ellos era otro guiso más, una carne para comer. Y ahí va a crecer Samuel con ellos. Qué susto, ¿no? Y ella está dejándolos ahí a su niño para ser influenciado por un sacerdote que no sabe nada y unos hijos corruptos. ¿Cómo va a ser? Pero yo le doy gracias a Dios que Ana no rindió su papel espiritual.
Aunque el sacerdote estaba ahí para enseñarle cosas y guiarle y todo eso, ella sabía, yo soy la mamá espiritual y mis oraciones por mi hijo tienen poder. Y cada año le traía a Samuelito una túnica pequeña, dice la palabra de Dios. Dice, el joven Samuel servía en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y su madre le hacía una pequeña túnica y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Una túnica nueva. Y esto no era una túnica solamente, porque en la Biblia la túnica representa el poder espiritual que una persona lleva como si fuera una chaqueta o algo así. El Señor lo pone sobre uno. Y así la túnica o el manto de Elías el profeta llegó a ser un manto bendecido. Y Eliseo pidió la doble porción de la unción, tomó el manto de Elías, se lo puso y después usó el manto para hacer milagros. Así que lo que ella está haciendo, no solamente vistiéndolo, sino está ungiéndolo. En cada año, en cada momento de su desarrollo, como un niño creciendo a ser un joven, a ser un adulto, ella está bendiciendo su vida. Hermanos, los niños y los jóvenes necesitan ser bendecidos en cada etapa de su vida. Cuando son pequeños, cuando son más grandecitos, cuando son teenagers más que nunca, cuando están en la universidad, cuando se casan, cuando tienen sus hijos, cuando sus hijos tienen hijos. Tus hijos todavía te necesitamos, ¿no? Porque uno nunca deja de necesitar las oraciones de las abuelas y el abuelo sobre la vida de uno, hermano. Ana sabía eso. Ana no dejó que el sacerdote fuera la mamá de su hijo en el espíritu. Ella siempre sabía, yo soy la mamá. Quiero aprovechar, yo espero que aquí en la iglesia somos mejor que Eli y sus hijos. Espero, Señor, gracias a Dios. Pero la lección es lo mismo. Hermanos, no deje que la iglesia eduque a sus hijos solamente. Eso es trabajo de usted, como el pastor y la pastora de su familia, de poner el espíritu en ellos y criarlos en los caminos de Dios y educarlos en las cosas del Señor. Hermanos, tenemos un llamado a orar y discipular a nuestros propios hijos. Quisiera compartir un testimonio. Me gusta tanto este testimonio que lo puse en el discipulado, tal vez algunos lo saben. Yo por un tiempo viví con una familia cristiana, bendecida. Y ellos me recibieron por 2 años mientras yo hacía ministerio con jóvenes en la universidad. Me pusieron en un cuarto y dicen, ¿sabe que en esta misma cama murió mi mamá el año pasado? Y yo pensé, gracias a Dios que la doble porción, porque yo veo a tu familia y yo quiero todo, me contagio de lo que hay, qué raro, ¿no? Pero en este cuarto me compartieron el testimonio que la familia estaba con ella por 1 mes mientras ella estaba muy decaída. Ella comenzó a perder la lucidez. Y como muchos sabemos, a veces en ese tiempo la persona, sus memorias se confunden con lo que está viviendo en el momento. Y ella a veces revivía experiencias de 15, 20, 50 años atrás. Y ellos sabían a veces que estaban escuchando conversaciones y oraciones que ella había hecho 50 años atrás. Por un momento se sintieron medio mal que estamos escuchando algo privado, ¿no? No les daba pena. Pero a veces escuchaba que ella, allí hablando en su mentalidad de sueño, que ella estaba orando. Pero no orando en el momento, sino eran las oraciones de ella desde hace 30, 40 años atrás. Ella le pedía, Señor, bendice a mis niños. Sus niños ya tenían sus 50 años, ¿no? Bendice a mis niños pequeños
Guárdalos de todo mal, Señor. Bendice a mis hijos que vayan a la universidad. Señor, traiga los buenos amigos que sean de buena influencia para ellos, Señor. Traiga a mis hijos mujeres buenas para ser esposas que te amen. Dale sabiduría para criar a sus hijos en tus caminos. Y ellos ahí escuchando a su mamá orar por ellos cuando ellos tenían 18 años. Y yo me pongo a pensar, Señor, si mis hijos pudieran escuchar mis oraciones ahora por ellos, ¿qué escucharían, no? Todas estas oraciones están grabadas en los cielos. Todas estas oraciones siguen con los hijos todos los días de su vida. Muchos de nosotros tenemos mamás que ya están en la gloria con Dios. Yo tengo buenas noticias para ti. Las oraciones que ella hacía siguen contigo en el día de hoy. Esta bendición que ella echó sobre ti no deja de estar contigo nunca y va creciendo de aumento de día en día porque las oraciones valen, tiene poder. ¿Sabe que el nombre Samuel puede significar Dios oye la oración, pero podría tener otro significado. También puede ser que la persona oye a Dios, que la persona escucha a Dios. No solamente Dios escucha, sino el que escucha a Dios. Yo creo que el nombre Samuel tiene los dos significados, porque si su mamá oró y Dios escuchó, y después este niño creció a ser un profeta que escucha la voz de Jehová. Desde los 10 añitos, ahí en el tabernáculo, él escuchaba a Dios llamándolo Samuel, Samuel. Y dice, sí, Elí, me llamaste. No fui yo, muchacho, vaya a la casa. Era Dios hablándole. Y yo sentí eso al pensar en eso. Cuando Dios oye a nuestra voz, nuestros hijos van a oír la voz de Dios en profecía, hermanos. Cuando Dios escucha a nosotros, nuestros hijos escucharán a la voz del buen pastor en el mundo, hermanos. Una generación profética. Samuelito era un profeta y no habían muchos profetas en esa época. Se escaseaba la palabra de Dios, no habían visiones, pero era diferente para Samuel porque él nació no solamente físicamente, sino él nació en oración de una mamá que lo bendijo. Y él era, yo creo, el mejor profeta desde Moisés mismo. Y después de él abrió también toda una generación profética. Después de Samuel vino el profeta Natán, que habló profecías al rey David. Y después el profeta Elías. Y después el profeta Eliseo. Y después el profeta Osías, el profeta Jeremías, el profeta Isaías. Yo no puedo decir esta palabra. Son tantos que no los puedo decir. ¿Sabes quién fue la mamá de todos ellos? Ana. En oración, dio a luz en el Espíritu un nuevo mover profético que seguía por generaciones después. Gracias a Dios por una intercesora que sufre dolores de parto. Hermanos, vale la pena si queremos hijos que son sensibles a la voz del Señor. Aun cuando se escasea la palabra de Dios. Si queremos hijos que pueden ver las realidades espirituales, aun cuando nadie más en el mundo lo ve. Si queremos hijos que adoran en espíritu y en verdad, hijos que siguen fieles como Daniel, aún en los atrios de Babilonia, tenemos que sufrir dolores de parto en el espíritu. Tenemos que orar, hermanos. Tenemos que dar a luz en el Espíritu un nuevo mover de Dios sobre nuestros hijos y también en todo el mundo. El Señor, cuando Él quiere mover en la tierra y hacer un avivamiento, si Él quisiera, si le da la gana, puede hacerlo, ¿no? ¡Pam! Sin nada. Pero siempre Él ha escogido mover a intercesores que oren. Y después Él escucha sus oraciones y responde con sus Samueles.
Dios mueve personas a pedirle a Él hacer lo que ya está en su corazón. Es un misterio de Dios, pero siempre ha sido así. Otro pruebecita espiritual, ¿no? De la Biblia. ¿Habrá alguna otra Ana en la Biblia que tú puedes pensar? Otra Ana en la Biblia. Te doy un clue. En otro momento de presentar bebé, José y María traían al bebé Jesús al templo para presentar a Jesús como bebé. Y ahí encontraron a dos viejitos que habían pasado décadas orando en el templo, clamando al Señor, ayunando. Y el ayuno es un tipo de labor espiritual, ¿no? Los dolores de hambre son como dolores de parto a veces, ¿no? Y estaban ahí en el templo orando por décadas. Uno se llamaba Simeón y la otra se llamaba mismo nombre. Porque como Ana en el Antiguo Testamento pidió a Samuel, Ana en el Nuevo Testamento está pidiendo al nacimiento milagroso de nuestro Señor Jesucristo. Eran dos abuelitos espirituales que estaban dando a luz en el Espíritu al nacimiento de Jesús. No es que Dios lo iba a hacer, sea lo que sea, pero Él escogió personas a orar, a abrir brecha espiritual para ese mover en la tierra. Ana en el Nuevo Testamento también. Pentecostés, ¿qué hacían antes de que cayera el Espíritu Santo sobre todos ellos? Estaban todos juntos, unánimes, orando. Y estaba ahí María, la mamá de Jesús también, ¿no? Dando a luz en el Espíritu después de en la carne. Así que hay oración. Y siempre en los avivamientos en la tierra, si tú estudias los tiempos cuando el Espíritu Santo se mueve y la gente acepta a Cristo y gente cambia y testifican, siempre antes hay intercesores sufriendo en la oración, sufriendo agonía espiritual, clamando al Señor. Hay que ser desesperado. Dice la palabra de Dios, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Porque con el parto espiritual se transmite una generación bendecida. Cada vez, yo pienso mucho en esto, porque casi todos los días yo tengo trato con alguien que yo veo que Dios está obrando en la persona, trayendo la persona, y me hago la pregunta, me pregunto quién oró por él, quién oró por ella. Y yo sé que siempre había alguien clamando a Dios por esta persona. Yo tuve el privilegio de trabajar con los jóvenes adultos por un tiempo hasta que ya están maduros, ya corren su cosa por sí. Yo los apoyo, pero ahí van. Y está Dani y los otros. Pero con estos jóvenes, yo vi a jóvenes adultos de 18 años hasta como 30 y un hambre espiritual sobre ellos, un deseo de buscar de Dios, un espíritu profético. Y yo pensé, ¿sabe qué? Él es un Timoteo, pero yo conozco a la abuelita Loida y yo conozco a la mamá Eunice. Y en muchos casos, yo tenía a sus mamás en discipulado 15 años antes. Y después estoy ahí con los hijos y veo, wow, ya veo el fruto de una mamá que ora. Porque cada Timoteo tiene la bendición de los padres, un Daniel. Esto viene de la formación espiritual. Pienso en los pastores en nuestra iglesia. ¿Cuántos aquí se acuerdan de la mamá de Pastor Roberto y hermana Marina, no? ¿Sabe qué? Ay, disculpe, no quiero tocar corazón, no quiero lágrimas. That's not what I'm trying to do. Pero todos vemos de dónde vino la unción, ¿no? La unción espiritual, el amor que ella tenía al Señor. Una mujer súper discreta, callada, una espiritualidad profunda que ahora todavía está regada por esta iglesia. Gracias a Dios vivo. Pienso, ¿cuántos han conocido la mamá de Pastor Jonathan? ¿No? En la boda la van a conocer, dominicanita, entregada, oración, mi hijo, busque de Dios. Ustedes van a ver, en junio vendrá para la boda, ¿no? Una mujer que ora. Nuestro propio Samuel, ¿no?
Tenía su Ana que oró por él. Mujeres de Dios, yo no conozco, otros pastores no conozco las mamás todavía, pero me imagino que también. Todos, hay una bendición generacional. Hermanas, algunos de sus hijos van a predicar la palabra a miles de personas, van a echar fuera demonios, van a hacer cosas que van a cambiar el mundo. Algunos de sus hijos ahora, traviesos, difíciles, ahí metidos, quieren su juego, tú sabes. Pero tú sigues orando, siendo una Ana, y tú verás lo que van a hacer, ¿no? Van a ser prosperados como Daniel. Van a ser siervos del Señor en el mundo. ¿Sabe que yo veo esto también muchas veces? No solamente con los jóvenes adultos buscando de Dios entre nosotros. Y son muchos, gracias a Dios. Pero también yo lo veo con los hombres y mujeres de la calle que vienen, ¿no? Los sábados en la mañana, a veces casi cada semana, entra alguien al santuario donde le damos una bienvenida. Y ahí entran y yo les digo, estás en la casa de Dios, bienvenido, estás aquí, espero que puedas sentir el amor de Cristo. Y sacan el sombrero y dicen, wow, hace 15 años que no vengo a la iglesia. Y miran y algunos comienzan a lagrimear ya. Y yo les digo, ¿sabe qué? Yo creo que tú tienes una mamá que estaba orando por ti, ¿verdad? Y casi siempre dice, ay, mi mami me traía a la iglesia, está llorando mucho por mí. Y yo les digo, ¿sabe qué? Hoy se está contestando las oraciones de ella. Porque tú eres el hijo pródigo que está volviendo a la casa. El hijo pródigo volvió a la casa y el padre estaba ahí esperando a la puerta. ¿Dónde está la mamá? Yo creo que está adentro orando ahí en un cuartito, ¿no? Es ella que estaba ahí clamando a Dios y después escucha al esposo y dice, mira mi amor, vino él. Algunos tenemos pródigos. Yo hablé de esto unas semanas atrás. Sigue orando. Porque una vez que tú sembraste la palabra en el corazón del hijo, aunque sea el hijo pródigo por un tiempo, Dios nunca se olvida de este joven. Hay una bendición generacional. Tú y tu casa serás salva. Ciertamente el bien y la misericordia le seguirán todos los días de su vida. Y en la casa de Jehová morará por largos días. Las oraciones de Ana son poderosas, pueden cambiar naciones y sí, pueden ganar al hijo pródigo. Y vamos a verlo, tal vez tú eres el hijo pródigo, pero viniste con tu mami hoy o tu abuela. Bienvenido a tu casa. Hay una semilla espiritual en ti y ahora solo hay que avivar el fuego del don de Dios que está en ti, porque la unción está ahí y la doble porción va a pasar a la próxima generación. No resistas, Dios tiene buenas cosas para ti y hoy es el primer día de un nuevo comienzo para ti. Dios tiene planes con nosotros. Todos somos llamados, no solamente madres biológicas, todos somos llamados a esta maternidad espiritual, a ser una mamá espiritual para el pueblo de Dios. El apóstol Pablo, al final de una carta, dijo, saludos a Rufo, mi amigo, escogido en el Señor, y a su madre, que lo es también mía. Yo creo que ella no solamente hacía unas buenas arepas y buenas tortillas y sancocho, sino que también oró por Pablo. Y yo creo que también hay aquí madres espirituales, que son madres para no solamente sus hijos biológicos, sino para toda una ganga de jóvenes que necesita el amor de Dios a través de ellas. Le doy gracias a Dios por la mamá de Rufo. También un hombre, yo sé que esto va a ser medio raro, no se ofenda, pero un hombre también puede ser una madre espiritual en buen sentido. El apóstol Pablo dijo lo siguiente, nos portamos con ternura entre vosotros como cuida una madre con amor a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros. Un hombre también puede enseñar el amor maternal. Y más que eso, un hombre puede dar a luz en el Espíritu Santo, en intercesión, en ayuno. El apóstol Pablo dijo, hijitos míos, a los Gálatas que estaban descarriados, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto
hasta que Cristo sea formado en vosotros. Un intercesor que recibe el corazón de Dios y ora, a veces van a llegar dolores de parto dando a luz en el Espíritu, como Elías hizo. Hermanos, esto es llamado de todos nosotros como iglesia. Nació un hijo Samuel y una generación de Samueles. Llegó después de Samuel el rey David y después su hijo Salomón, que edificó un templo y bajó la Shekinah, la gloria Shekinah de Jehová. Hermanos, aquí en León de Judá, yo siento que Dios nos está llamando a no solamente dar a luz en el Espíritu para nuestros hijos biológicos y nuestros jóvenes, sino para un mundo que no tiene una mamá o una abuela orando por ellos. También por una sociedad que ha perdido el rumbo y no sabe lo que está haciendo. Es un tiempo de parto espiritual. El mundo mismo está entrando en nacer algo nuevo. Jesús, hablando de las señales de los últimos días, de los terremotos, de las guerras, explosiones de volcanes, de todas estas cosas, Él dice, son los principios de dolores de parto. Los dolores, hermanos, en el mundo se están acercando y se están poniendo más intensos porque Dios está haciendo y preparando el mundo para que nazca algo nuevo en el mundo. Dice la palabra, porque el anhelo ardiente de la creación misma es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos. Hermanos, Dios nos está llamando a orar y dejar que seamos madres espirituales para el avivamiento y una nueva generación Samuel que Él quiere hacer entre nosotros. Una generación con un corazón tierno a la voz de Jehová. Y nos toca a nosotros decir que sí, Señor, aquí estoy, listo para orar. Nuestro pastor en su sabático tal vez solamente son 3 meses, pero vamos a imaginar que son 9 meses, porque algo está preparando para nacer entre nosotros. Y es un tiempo de preparación y tenemos que entrar en el fluir de intercesión que Dios nos está llamando a hacer. Ahora, yo quiero terminar con una oración y yo quiero invitarte, si tú estás aquí y nunca has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, hoy es un día para dar el mejor regalo del Día de las Madres que pudieras dar y abrir tu corazón a Dios y decir, Señor, yo quiero ser un cristiano. Tal vez tu abuela oró por ti, tu mamá oró por ti, tal vez un amigo te invitó. Hoy es el día de la salvación para ti. Así que cerramos los ojos todos, les pido. Vamos a orar y cerrar los ojos. Y yo quiero invitar ahora, si hay alguien aquí que nunca conoció a Cristo y hoy tú quieres hacerlo oficial, tal vez has venido a la iglesia, tal vez creciste en la iglesia, pero quieres hacerlo oficial, you want to make it official, quieres aceptar a Cristo formalmente, hoy es tu día. Yo te invito en este momento, todos con los ojos cerrados en oración. Yo te invito a hacer un gesto delante de Dios, a levantar tu mano si esto eres tú, bien en alto y decir, Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Habrá alguien hoy que quisiera este paso de fe y aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Yo quiero invitarte en este momento seguro de tomar este paso de fe. Haga esta indicación que tú quieres recibirlo y quieres orar conmigo para ser un cristiano en el día de hoy. ¿Habrá alguien que quiere tomar este paso de fe? Que Dios te bendiga. ¿Hay alguien que quiere recibirlo? Te doy un momento más. Ok. Amén. Amén. Los invito a ponerse de pie. Y vamos a orar como iglesia por la generación que está en el corazón de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, y reconocemos que tú nos estás llamando
a ser como Ana en la oración. Nos estás llamando a dar a luz en el Espíritu. Y yo me pongo de acuerdo en el día de hoy con toda mamá y toda abuela y todo padre que está gimiendo y orando por su descendencia. Señor, te pedimos que desates una unción sobre nuestros hijos, Señor. Padre, te pido, Padre, que levantes los Danieles, los Samueles, los Davides, Señor, los hijos que tú has designado para servirte, Señor. Y Padre, que haya una apertura espiritual, Señor, para que haya una cosecha entre nosotros. Señor, te pedimos que no estamos conformes con la espiritualidad de Elí. Queremos más. Señor, no vamos a descansar hasta que podamos escuchar la voz viva de Jehová entre nosotros. Señor, te pedimos por un avivamiento y una generación de Samueles entre nosotros. Haz la obra, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.